Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados, todo con el sabor único de Turquía. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de intrigas y emociones? Hoy vamos a desentrañar un drama que se ha cocido a fuego lento en el mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento otomano. Sí, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y de las acusaciones que han estado recibiendo ella. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, desde análisis de series hasta noticias exclusivas y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. El título de nuestro vídeo lo dice todo: Kerem defiende a Hande, mis fans la atacan, pero ella no es culpable. Drama. Esto no es un simple chisme de farándula. Es una situación compleja que involucra lealtad, amor y el poder innegable de los fans. Para entender bien lo que está pasando, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem y Hande se conocieron durante la filmación de la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Llamas a mi puerta o Love is in the air, dependiendo de la región. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular casi de inmediato, y eventualmente, los actores confirmaron que estaban juntos. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno con viajes románticos, declaraciones de amor públicas y, por supuesto, millones de seguidores en redes sociales que suspiraban con cada foto y vídeo de la pareja. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista brillante y ambiciosa, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic, interpretado por Kerem Bürsin. Eda odia a Serkan porque él canceló su beca, impidiéndole terminar sus estudios en Italia. Pero el destino, como siempre, tiene otros planes. Serkan le ofrece a Eda un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de restaurar su beca. Por supuesto, lo que comienza como una farsa pronto se transforma en algo mucho más real. La serie es una joya del género. Es divertida, romántica, con personajes entrañables y, por supuesto, con la chispa innegable entre Hande y Kerem. Fue un éxito arrollador en Turquía y se vendió a muchísimos países, convirtiéndose en un fenómeno global. Parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química palpable entre los protagonistas, y a la ilusión de que su amor en la pantalla se extendía a la vida real. Pero como en toda telenovela, el final feliz no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. Y aquí es donde comienza el drama que nos ocupa hoy. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande fue vinculada sentimentalmente con otros actores y figuras públicas, y algunos fans de Kerem, los más acérrimos y apasionados, comenzaron a atacarla en redes sociales, acusándola de ser la culpable de la separación y de no ser digna de Kerem. Los comentarios fueron subiendo de tono, llegando incluso a insultos y acoso. Aquí es donde Kerem Bürsin entra en escena como el héroe de esta historia. Cansado de ver cómo su expareja era atacada y difamada, Kerem decidió alzar la voz y defender a Hande públicamente. En una serie de entrevistas y publicaciones en redes sociales, Kerem dejó claro que Hande no era responsable de la ruptura y que merecía respeto. Pidió a sus fans que dejaran de atacarla y que respetaran su privacidad. Es importante entender que en Turquía, como en muchos otros países, el fandom puede ser extremadamente intenso. Los fans se sienten muy identificados con sus ídolos y a veces tienen una visión idealizada de sus vidas personales. La presión que ejercen sobre las celebridades puede ser enorme y en muchos casos destructiva. Esta presión puede manifestarse de diversas formas, desde campañas masivas en redes sociales para apoyar o boicotear proyectos, hasta el envío de regalos y cartas a las celebridades e incluso, en casos extremos, el acoso personal. Es una realidad que las figuras públicas deben enfrentar constantemente. La valentía de Kerem al defender a Hande es digna de admiración. No es fácil para una figura pública enfrentarse a sus propios fans,
especialmente cuando estos están convencidos de que están actuando en su nombre. Kerem demostró que la lealtad y el respeto son más importantes que complacer a un grupo de seguidores tóxicos. Su decisión de priorizar el bienestar de Hande sobre la posible reacción negativa de algunos de sus fans habla de su carácter y madurez. Además, su acción sienta un precedente importante en la industria del entretenimiento turco, donde a menudo se prioriza la imagen pública y la complacencia del fandom por encima de los valores personales. Este no es el único caso de series turcas con un fandom intenso. Otro ejemplo notable es Kukur, una serie de acción y drama que cuenta la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. La serie tiene una base de fans enorme y muy leal, que participa activamente en redes sociales y organiza eventos relacionados con la serie. La intensidad del fandom a veces ha llevado a situaciones controvertidas, como peleas entre fans de diferentes personajes o la difusión de rumores y teorías conspirativas sobre el futuro de la serie. Los creadores de Kukur han tenido que lidiar en varias ocasiones con filtraciones de información y presiones del fandom para influir en la trama de la serie. La lealtad de los fans también se manifiesta en la compra masiva de productos relacionados con la serie, como ropa, accesorios y música. Kukur destaca por su realismo crudo y sus personajes complejos, que exploran temas como la lealtad, la traición y la redención. Aras Bulut İynemli, que interpreta al protagonista Yamak Koval, es uno de los actores más queridos y respetados en Turquía, en gran parte gracias a su papel en esta serie. Su actuación intensa y conmovedora ha conectado profundamente con el público, consolidándolo como uno de los actores más importantes de su generación. Otro ejemplo es Muhteşem Yüzyıl, una serie histórica que narra la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie fue un éxito masivo en Turquía y en muchos otros países, pero también generó controversia por su interpretación de los hechos históricos. Los fans se dividieron entre quienes la elogiaban por su valor de entretenimiento y quienes la criticaban por su inexactitud histórica. Las protestas de historiadores y grupos conservadores no impidieron que la serie se convirtiera en un fenómeno cultural, impulsando el turismo a lugares históricos relacionados con el Imperio Otomano. El fandom de Muhteşem Yüzyıl es particularmente interesante porque combina elementos de la historia, el romance y el drama político, atrayendo a un público muy diverso. La serie catapultó a la fama a actores como Ali Tergenk y Meri Uzerli, que interpretaron a Solimán y Hürrem respectivamente. La actuación de Uzerli como Hürrem Sultán fue especialmente aclamada por su intensidad y complejidad, convirtiéndola en una de las actrices más populares de Turquía. Volviendo a Kerem y Hande, este incidente nos recuerda que detrás de las pantallas y las alfombras rojas, las celebridades son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Es importante recordar que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca, sin ser acosadas o juzgadas por sus fans. Y también nos recuerda que el verdadero amor y el respeto pueden trascender las relaciones románticas. Kerem demostró que se puede querer y apoyar a alguien incluso después de una ruptura, y que la amistad y la lealtad son valores fundamentales. Su accionar no solo defiende a Hande sino que también envía un mensaje claro a sus fans: el amor y el respeto deben prevalecer sobre la posesión y el control. Otra serie que generó un debate similar, aunque no exactamente igual, fue Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de un joven adinerado que se casa con una viuda mayor, y la atracción prohibida que surge entre él y la joven sobrina de su esposa. La serie fue un éxito rotundo, pero también provocó un intenso debate sobre la moralidad de los personajes y las implicaciones de sus acciones. Los fans se dividieron entre quienes simpatizaban con los personajes y quienes los condenaban por su comportamiento. Las redes sociales se inundaron de discusiones sobre la infidelidad, la ambición y las consecuencias de las decisiones personales. Aşk Memnu es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas tabú y generar discusiones importantes en la sociedad. La serie es recordada por sus actuaciones memorables, su dirección elegante y su banda sonora emotiva. La interpretación de Beren Saat como Biter Ziyagil se considera uno de los mejores trabajos de su carrera. Y si hablamos de series que generan debate, no podemos dejar de mencionar Bir Bakadr. Esta serie original de Netflix cuenta la historia de un grupo diverso de personas en Estambul, cada una con sus propias creencias, valores y trasfondos culturales. La serie explora temas como la religión, la política, la identidad y la clase social, y lo hace de una manera honesta y provocadora.
Bir Bakar generó un intenso debate en Turquía sobre la representación de los diferentes grupos sociales y la necesidad de un diálogo más abierto y tolerante. Algunos criticaron la serie por considerarla demasiado complaciente con ciertos estereotipos, mientras que otros la elogiaron por su valentía y su capacidad para generar empatía entre diferentes culturas. La serie es elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su dirección sensible. El caso de Kerem y Hande nos enseña que las estrellas no siempre son perfectas y que los fans tampoco deben serlo. No se trata de idealizar a nadie, sino de apoyar el talento y respetar las decisiones individuales. El amor incondicional, en el contexto del fandom, puede convertirse en una obsesión dañina, que impide a las celebridades vivir sus vidas con libertad y autenticidad. Es fundamental recordar que los ídolos son seres humanos con sus propias necesidades, deseos y vulnerabilidades. Para poner otro ejemplo relevante podemos mencionar Erkenci-Kuş, una comedia romántica que al igual que Senkalkapm, generó un gran fervor entre los fans. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la empresa familiar. La química entre los protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable y muchos fans esperaban que su relación en la pantalla se trasladara a la vida real. Sin embargo, al igual que con Kerem y Hande, la realidad fue diferente, y los actores siguieron caminos separados después de la serie. Esta separación generó decepción entre los fans, pero también demostró que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación romántica fuera de ella. A pesar de esto, Erkenci-Kuş sigue siendo una de las comedias románticas turcas más queridas y recordadas, gracias a su historia encantadora, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes. En resumen, la historia de Kerem defendiendo a Hande es un recordatorio de que el mundo del espectáculo no es tan perfecto como parece. Es un mundo lleno de presiones, expectativas y desafíos, donde las celebridades deben navegar constantemente entre la fama y la privacidad. El apoyo de los fans es valioso, pero nunca debe convertirse en una forma de control o acoso. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero recordarles los puntos clave que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de la exitosa serie Senkalkapm y del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los ataques que Hande ha recibido por parte de algunos fans de Kerem y la valiente defensa que él ha hecho de su expareja. Y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la privacidad en la vida de las celebridades, así como de la necesidad de que los fans mantengan una perspectiva realista y saludable. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta exploración del drama turco. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la influencia del fandom en la vida de las celebridades. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la actitud de Kerem? ¿Creen que los fans deben tener más control sobre la vida de sus ídolos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos y experiencias. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Gracias por estar ahí, y hasta la próxima. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance y noticias del mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan.